Está en línea Leslie Borraber, creo haber dicho bien, ahora le vamos a preguntar si lo pronuncié bien el apellido. Ella es técnica del INTA en San Martín de los Andes. Leslie, bienvenida a Mejor de Tarde, soy Fernando Castro, ¿cómo estás? Hola Fernando, sí, te vi mi nombre, Bien. muchas gracias y buenas tardes. Bueno, están elaborando un protocolo para la restauración de bosques nativos. Bueno, entiendo que con eje ahí en la zona de Aluminé, ¿no? Así es, estamos trabajando en la zona de Rucacheroy, es un incendio muy grande de Ujú. 1.238 hectáreas que ocurrió fines del año 2013, en diciembre, y terminó ese incendio en fines de enero del 2014, ¿no? Fue una extensión muy grande de hectáreas, se quemó mucho bosque nativo con especies de araucaria, entonces es Claro. muy importante hacer el foco ahí, ¿no? Que estamos hablando de bosque nativo, de la especie de la araucaria, que es una especie que solo se encuentra en la provincia de Neuquén. Una parte está dentro del Parque Nanín, pero otra no. Ujú. Y bueno, y en este contexto, en ese momento, luego del incendio, se hizo un plan de restauración, que es un poco lo que vemos, ¿no? Después de un incendio, ¿qué es lo que pasa? Todos queremos salir a hacer algo, porque nos Sí, preocupa ver el bosque y las imágenes de los bosques después del incendio, que realmente son feas, ¿no? Cuando las vemos el bosque quemado, duele, imagínate un duele, bosque de duele. araucaria, y después decimos, bueno, queremos hacer algo. Bien. En ese contexto, como te decía, ahora que están pasando como casi, ya pasaron 10 años de ese incendio, nos convoca Pulmarí, la Corporación Interestadual Ujú. Pulmarí, de quienes son las tierras, que gran parte que se incendiaron, para que evaluemos ese proyecto que ellos hicieron. O sea, que esto también es algo que es bastante importante, porque ¿qué pasa? Pasa el incendio, se hacen un montón de actividades y después no tenemos medidas ni indicadores como para decir, bueno, está viendo un buen sentido este ecosistema, todo lo que estamos haciendo, porque realmente es un gran esfuerzo. Imagínate que no es estar haciendo una restauración en un llano, ¿no? Claro. Acá aproximadamente estamos entre 1.400 en la parte baja, donde hay mirantales que se han quemado, hasta llegamos a 1.900 metros, que es donde están las araucarias. En el Claro. medio hay lengas, o sea, se quemaron bosques de lenga, araucaria y mire, y bosque mixto de ambas. Claro, tenés que Eh, respetar cómo progresa bueno, esas especies de acuerdo a esa altitud y cómo van en esos bosques, ¿no? Exacto, no es solamente ir a plantar, que esto es algo que Claro, me parece importante claro, destacar, sino que es claro. ver el propio ecosistema, que hay muchas especies que después del incendio rebrotan, ¿no? Es que tienen la capacidad, si el incendio no fue muy severo, Ujú. rebrotar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, se quemó, vamos, caminamos, observamos, vemos qué pasó, qué severidad de fuego hubo, qué tan fuerte fue el fuego, qué es lo que quedó, qué es lo que no quedó, cómo está el suelo, ¿no? ¿Qué condiciones tiene? Si hay mucha pendiente, probablemente hay mucha posibilidad de que se erosione el suelo, porque después vienen las nevadas, después viene el deshielo, entonces el suelo va perdiendo esa capa protectora y orgánica, que es muy importante para que después vuelva a regenerar los futuros árboles, el futuro bosque. Entonces Claro. hay que ir entendiendo esto, cómo se regenera. Leslie, eso es, creo que pasé por ahí al frente donde habían quedado esas llamas, o donde habían imperado esas llamas. Eso es pasando, digo, se puede ir por Moquehue, saliendo de Moquehue, entrando ya en ese tramo de la Corporación Interestadual Pulmarí, rumbo a ese camino a la salida de Moquehue, no hacia el lado de Pegüeña, sino para el otro lado. Mira, ese año hubo dos incendios, Mira, uno llegando a Ñorquinco y otro claro, llegando al lago Rucacheroy. Entonces, claro. de un lado de una ladera hubo un incendio que casi se unió con el incendio de Rucacheroy. El que Ujú. nosotros trabajamos específicamente, ese que mencionabas más cerca a Ñorquinco, ese está trabajando Parques Nacionales y también está haciendo tareas de restauración, Mira, pero está más exclusivo dentro del área de Parques Nacionales. Este bien. que nosotros estamos trabajando, más porcentaje tiene en relación a Pulmarí, y está llegando al lago Rucacheroy. O Ujú. sea, ese de Aluminé, agarrás para ir al lago Rucacheroy, está de la ladera derecha. Todavía hoy se puede ver la diferencia que hay, porque arriba todavía hay araucarias que están verdes, entonces es muy marcado y se puede ver cuál es toda la extensión que fue el incendio. Cuando hablamos de bosque nativo, tenemos especies de qué edad en algunos casos, las que más longevas, digamos. Y bueno, hay un montón. Lo que pasa es que este lugar es un lugar que tiene usos culturales, entonces ya había algunos grados o sea, no eran todos el bosque prístino, ¿no? Claro. Que es un lugar en donde no se puede entrar, sino que
esa vía tala en algunos lugares, Claro. se usa para leña. La población que vive ahí depende fuertemente de la leña. Entonces, esto también es importante observar. No estamos adentro de un área de parques nacionales, tenemos que entender que dentro de los objetivos de restauración la comunidad necesita de este sitio. Entonces, cuando vamos a restaurar tenemos que ver que hay lugares en donde sí o sí se va a usar. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo va a ser ese uso, en qué escala, qué porcentaje, en qué lugares se puede usar, en qué lugares no se puede sacar, porque, bueno, ahora es todo madera quemada, y uno podría decir, bueno, talemos que ahora tenemos leña. No, en muchos casos los árboles quemados sirven como perchas para que los pájaros se apoyen y defequen y dejan las semillas. Es importante entender todos estos ciclos que suceden naturalmente, y que no es solo leña quemada, madera quemada que nos va a servir para leña, sino entender que esos tienen una función que va más allá de la función que quizás nosotros vemos simple como, bueno, la madera para la leña. Voy a hablar. Leslie, ¿y en qué instancia está ahora todo este plan? Bueno, nosotros hicimos la evaluación, hicimos el recuento de las plantas que quedaron, el estado de estas plantas, hicimos una propuesta de monitoreo, como mencionaste al principio. Esta propuesta de monitoreo tiene indicadores, porque nosotros cuando vamos a medir cualquier cosa necesitamos tener un indicador que vayamos de acá a 5, a 10, a 15 años y midiendo en un lugar algún factor, como por ejemplo podría ser el crecimiento de las plantas plantadas, podemos saber si esa planta está creciendo, está frenada, no está creciendo, por ejemplo, porque entran animales y se la comen y siempre está de 20 centímetros, o sea, pasan los años y es una lenga que tiene 20 centímetros y eso es porque hay muchas vacas, hay conejos, hay herbívoros que están comiéndolas. Y por otro lado también se puede evaluar si está yendo como para atrás, no está avanzando, no está progresando hacia un bosque, sino que se va a quedar como una estepa, que eso sería un estado terrible, ¿no? Porque en vez de progresar y ir hacia el bosque, está yendo hacia un estado que no es el estado natural, el ecosistema ideal de ese sitio. Entonces, con los indicadores dentro de un monitoreo, cada X cantidad de tiempo podemos ir a un lugar y decir, bueno, esto está progresando, está detenido o no. Esto hay que empezar a reevaluar y replantear. Para eso sirven los monitoreos, los indicadores, para decir, funciona, todo ok, no funciona, bueno, empecemos a hacer algo porque lo que estamos haciendo no funciona. Y esa es la propuesta del monitoreo para este lugar y puede servir de ejemplo para otros lugares. Bien. ¿Se puede o lo tienen ya, se puede trazar un diagnóstico general, digo, por tomar Neuquén, digo, qué ocurrió, qué está ocurriendo con los bosques nativos? ¿Qué caracterización nos podrías hacer respecto de, al margen de, bueno, esas fotos que son la peor opción también, digo, una cosa es un rayo cayendo medio de un bosque, y bueno, que siga un proceso de sequía y que te puede generar, bueno, una quema de bosque nativo, como suele ocurrir, pero también la negligencia de turistas o de neuquinos o de gente que deja una fogata ahí sin apagar y pasa lo que pasa. Pero digo, al margen de toda esa coyuntura, que como digo es determinante o sustancial, ¿qué ocurre en la foto general, digo, del cambio climático y este momento histórico de los bosques en Neuquén? ¿Cómo se puede caracterizar si están en crisis, si es un momento más de aquellos que atraviesan bosques que en algunos casos tienen cientos o miles de años? ¿Cómo se los puede definir? Bueno, todos esos factores que mencionaste están muy presentes y se reúnen todos en el verano, en el momento en el que las temperaturas suben, en el momento en el que no hay lluvias. Entonces es un determinante que siempre va a estar. Toda la época del verano, ya sabemos que nos acercamos y empieza el riesgo del incendio. Lo que ocurre también es que cada vez los periodos de sequía, hay años en los que ya no es un periodo de los meses, sino que empieza a ocurrir año tras año, que se aumenta, que hay un déficit hídrico. Esto quiere decir que llueve menos de lo necesario. Entonces, si pasa un año que hay un déficit, otro año hubo un periodo entre el 2014 y el 2020 que hubo una sequía extrema. Entonces eso se va acumulando y aumenta el riesgo natural de esas épocas en las cuales la temperatura aumenta y ya de por sí no llueve. Entonces, no es que hay un sector que está complicado. Bajo este panorama, toda la cordillera y todos los lugares en donde hay bosques están complicados. Además porque los tiempos de recuperación no es plantamos 100.000 árboles y listo, ya lo recuperamos. No, el tiempo de sucesión natural de un ecosistema como un bosque, estamos hablando de 500 a miles de años. Claro. ¿No? Y esto sin que haya un disturbio, sin que haya vacas, sin que estemos nosotros usando la leña. Entonces,
más con nosotros viviendo, cada vez presionando más los bosques por el aumento de la urbanización, el aumento turístico y estos factores que mencionaste que pueden ser naturales, porque también se está observando que hay mayor incidencia de rayos en los veranos, ¿no? Entonces, esto también puede aumentar que haya focos en lugares en donde a veces hasta es muy difícil llegar. Claro. Que pasó en el último verano, que hay que ir con helicóptero, que hay que estar observando con satélites. Por suerte hoy hay un montón de herramientas que se están empleando para poder hacer detección temprana y que un día que haya viento, porque esto también ocurre, empiece a aumentarse. Entonces, no es para darle la espalda, llega el verano y todos estamos con las alertas encendidas y está bien, y es importante que se vea y es importante seguir educando y hablando de esto, ¿no? Que una fogata en un lugar, porque fuimos con una lancha, hicimos un asado, puede ser un factor de riesgo importantísimo, porque hoy hay mucha gente viviendo cerca, además por todo el ecosistema que se pierde, que en definitiva es parte de lo que también necesitamos, ¿no? Es el que capta agua, son los bosques, hay muchísimas funciones y servicios ecosistémicos que tienen los bosques. Entonces, estamos en una situación compleja, que no es para darle la espalda, es para ver y para tener en cuenta que todos estos factores no están aislados, sino que cuando se juntan, un día de viento, de mucha sequía, donde hay mucho material combustible, puede llegar a ser un gran incendio y si no se llega a tiempo por los recursos o por el espacio, puede empezar a propagarse y ser un mega incendio. Ni hablar que sí, y bueno, esperemos que esa foto o que esa posibilidad comience a atenuarse, y que bueno, y el aporte de esta generación de conciencia nos parece clave, al margen de bueno de lo alucinante del laburo que están haciendo, del trabajo que están haciendo de reconstrucción de esos bosques, aportando bueno todo ese conocimiento y la posibilidad de recuperar lo que se puede recuperar. Leslie, bueno, ha sido un gusto poder tener esta charla con vos. Muchas gracias. Gracias a vos. Que tengas muy buena tarde, muchas gracias. Leslie Borraber, técnica del INTA allí en San Martín de los Andes, se viene y están implementando un programa, un plan de restauración de bosques nativos incendiados, bueno, a partir de ese caso en cercanías de Aluminé, en Ruca Choroy.